Voy a empezar leyendo una escritura que se encuentra en la segunda carta a los Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Conocemos este versículo, lo tenemos bien metido en nuestro corazón. Y aquí una pregunta que está relacionada, aunque pareciera que no. Aquí en este país, yo creo que en todos los países, ¿se celebra cuando se proclama la independencia o cuando se consuma? Todos lo recordamos que el 16 de septiembre inició la independencia. ¿Cuándo se consumó? ¿Cuándo se firmó? Nadie se lo sabe. ¿Por qué? Porque eres libre no en el momento en que te la dan, sino en el momento en que tú declaras que eres libre. Entonces, esta palabra que nosotros tenemos dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Nosotros nos preguntaríamos, entonces, si el Espíritu está con nosotros, ¿somos libres? Sí, amén. Soy muy convencidos. ¿Cuándo somos libres? En el momento en que nosotros hacemos nuestra profesión de fe. En el momento en que nosotros recibimos el regalo de la salvación, recibimos, hagan de cuenta que un paquete de bendiciones. Y una de las tales bendiciones es la libertad. Entonces, en el momento en que nosotros recibimos la salvación, en ese momento nosotros somos libres, totalmente libres. Pero sin embargo, y ahí es donde empiezan los problemas, si volteamos a ver nuestras vidas, no nos vemos muy libres que digamos. A veces nos vemos que todavía traemos cosas ahí arrastrando. Seguimos con los problemas que teníamos antes, con los hábitos que teníamos antes, y a veces las cosas se ponen todavía peores que estábamos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque una razón sencilla, que habría que analizar todo, ¿verdad? Pero una razón sencilla sería que el enemigo antes, pues no era nuestro enemigo, era nuestro aliado. Entonces no se metía con nosotros, porque pues éramos parte de su equipo. Y ahora, como ya estamos en el equipo contrario, entonces ahí está. Dale y dale y dale todo el tiempo. Algo nos está atorando, algo no permite que avancemos realmente hacia esta libertad que ya tenemos. Pero sin embargo, parece que no la podemos vivir. Y esto seguramente le recuerda al mismo pueblo de Israel. Cuando estaba en Egipto, recordamos que estuvo ahí 400 años el pueblo de Israel, y eran esclavos de Egipto. Y llega un momento en que Dios se acuerda de ellos, los libera a través de Moisés, y estando en el desierto, en el camino hacia la tierra prometida, pues las cosas no iban muy bien. El pueblo, el pueblo de Israel, la nación santa, no se sentía libre. Es más, se querían regresar. Vemos en Números 11, 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Y entonces vemos a este pueblo que está ansiando regresarse a Egipto, donde ciertamente comían esto, pero se les olvidaba que aparte de la comida, tenían a una persona con un layo que los obligaba a trabajar hasta el cansancio y hasta la muerte. Y por otro lado, pues menosprecian la bendición de Dios, porque dicen, pues este maná aquí, siempre lo mismo, todos los días lo mismo, llevamos cuánto tiempo llevamos comiendo lo mismo, y por más que le busquemos una forma de cambiarlo, sigue sabiendo
a lo mismo. Y a veces pareciera que nos encontramos así. Este pueblo no recordaba que antes eran esclavos. En una tierra buena, por supuesto, pero eran esclavos. Y ahora no. Ahora ya eran libres. Pero sin embargo, en algunos momentos, cuando las cosas se ponían difíciles, este pueblo pensaba que estaba mejor cuando era esclavo que cuando tiene su libertad. ¿Y cómo nos encontramos nosotros? ¿Cómo a veces podemos ansiar o recordar los tiempos en que todavía no conocíamos del Señor, cuando éramos ciertamente esclavos, pero que aparentemente podíamos hacer lo que ahora ya no podemos? Y digo aparentemente porque no nos damos cuenta de que eso que hacíamos no respondía a nuestra libertad, sino respondía precisamente a nuestra condición de esclavitud. ¿Por qué lo hacíamos? Pues porque éramos esclavos de ese vicio, de ese mal hábito, de ese pecado. Y ahora podemos escoger. Ahora puedes elegir, ¿lo haces o no lo haces? Mientras que antes lo tenías que hacer, porque estaba dentro de nuestra naturaleza. ¿Por qué nos sentimos de esta manera? ¿Por qué no podemos sentirnos verdaderamente libres? Si lo platicamos, lo entendemos de esta forma, pero en nuestra vida diaria no sentimos que podemos realmente tomar la decisión de hacer tal o cual cosa. ¿Es que realmente no somos libres? ¿Es que el Espíritu no está con nosotros y por lo tanto no tenemos esa libertad? ¿Es que las promesas de Dios se cumplen para todos, pero no conmigo? Y en esta condición, haciéndonos estas preguntas, podemos recordar otro caso que se encuentra también en la palabra de Dios. Y estoy hablando de Onésimo. No sé si le resulte familiar el nombre. Onésimo era un esclavo. Él estaba en la casa de una persona que se llama Filemón. Y entonces, en su condición de esclavo, un día pues ya no está muy a gusto, y entonces decide abandonar la casa, pero pues al abandonar la casa no era tan simple en su condición de esclavo, sino que se tenía que ir muy lejos, porque lo que estaba haciendo no estaba permitido, no era libre para hacerlo. Y entonces seguramente cuando decide abandonar la casa, pues también comete un robo para poder tener los medios para irse lo más lejos que pudiera. Porque la condición de un esclavo que huía de la casa de su amo y robaba era de que cuando lo encontraban, lo mataban. Esa era la condición de este muchacho Onésimo. Y entonces Onésimo en su huida se va lo más lejos que puede. ¿Y hasta dónde llega? Pues llega hasta Roma. Si le vemos la distancia que hay, a pie, pues es una buena distancia. Y entonces en Roma, Onésimo se podría sentir relativamente libre, porque primero, él sabía que si Filemón se le ocurría mandar a buscarlo, y si lo encontraba, lo iba a llevar de regreso, y entonces lo iban a ejecutar, o ahí mismo donde lo encontrara, como fuera el trato que hubiera hecho. Entonces vivía con temor, no vivía libre, vivía con temor. A donde salía, siempre tenía que estar desconfiado de que no lo estuvieran vigilando, que no lo hicieran regresar, porque sabía lo que iba a pasar si regresaba. Entonces, vemos que pasó un tiempo, no sabemos cuánto. Filemón
pues sí se dio cuenta, por supuesto, que lo había dejado y que lo había robado Onésimo, pero quizá no le dio demasiada importancia, a lo mejor no hizo mucho por encontrarlo. El caso es de que Onésimo estaba en Roma sirviendo porque era lo único que sabía hacer. Ya no era esclavo, pero hacía lo mismo. Estaba sirviendo y en esta condición, pues le sirve a una persona que venía de lejos y esa persona resultó ser Pablo, el apóstol Pablo, que recordamos que él fue a dar a Roma después de muchos años. Y entonces, estando en Roma, tiene la oportunidad de tener quien le sirva, y esta persona que le sirve es ni más ni menos que pues, en la charla, en la plática de todos los días, pues de dónde vienes, qué haces, y resulta que Onésimo le habla de Filemón, y Pablo conocía. Ese debió haber sido un momento muy complicado para todos, bueno, para estos dos que estaban allá, tanto para Onésimo como para Pablo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos contigo? Le decía Pablo a Onésimo. ¿Ahora qué hacemos contigo? Hago como que no conozco a Filemón, te tengo aquí, estamos muy a gusto los dos, nos llevamos muy bien, nos entendemos, pero yo sé, Pablo les decía, yo sé en mi interior que esta situación no puede estar así. Seguramente lo platicaron, lo oraron, y finalmente Pablo lo manda de regreso. Todo el camino que hizo para huir, ahora lo manda de regreso. Pero eso sí, con una carta. Decimos, no, bueno, pues mucha ayuda una carta. Y en esta carta le dice Pablo a Filemón, en los versículos 10 a 12, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Ahí te lo mando de regreso. Mientras fue tu esclavo no servía para mucho, era uno más, pero ahora ya no. Dice Pablo, lo engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir? Que Onésimo escuchó la palabra de Dios y entonces él tuvo la salvación en sus manos. Y esto lo recibió a través de Pablo. Entonces podría decir que Pablo era su padre espiritual. Por eso dice que lo engendró. Y aquí me sirve, dice, aquí me sirve. Pero yo sé que no está bien. Te lo mando de regreso. Onésimo, en esa situación, se enfrenta con su pasado, se enfrenta con su pecado. Pero en esta ocasión, él sabe que no va a morir. Y tan lo sabe que con esta carta toma todo el camino de regreso para llegar a la casa de Filemón. ¿Qué iba pensando en el camino? No lo sabemos. ¿Tuvo dudas? Seguramente. ¿Tuvo temor? Seguramente. Pero aquellos días en que estuvo hablando con Pablo, aquellos días en que estuvieron orando para saber qué es lo que tenían que hacer, le daba fuerza para poder regresar. Dice la misma carta en los versos del 15 al 18, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero,
recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pago. Pablo discierne perfectamente la situación. Sabía exactamente lo que estaba pasando y lo que se estaban poniendo en juego. Entiende a Onésimo, pero también entiende a Filemón. Y entonces Dios le inspira lo que se tenía que hacer. Mándalo de regreso. Y en esta carta que le manda Pablo, que presenta a Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano suyo, Pablo se pone confiador de Onésimo. Dice, si algo te debe, algo se llevó, cualquier cosa, ponlo a mi cuenta. Y yo te lo cobro. Digo, yo te lo pago. De todos modos, tú me debes a mí mucho. Así es de que de ahí me descuentan la parte que me corresponde. Y después de esto ya no sabemos qué es lo que pasa. Pero podemos pensar que llega Onésimo, para sorpresa de Filemón, como jamás lo hubiera pensado, llega Onésimo, llega con una carta de Pablo, la lee. Seguramente en ese momento le vinieron muchas cosas a la mente, pero sin embargo, después de un tiempo de estar pensando, de estar orando, lo recibe en su casa, no ya como esclavo. Quizá todavía estaba sirviendo, porque era lo único que sabía hacer con encima. Pero ya no en su condición de esclavo, sino como un hermano, como una persona digna, como un hijo de Dios, como un recomendado de Pablo que no tenía poco peso por esto. En pocas palabras, Filemón lo perdona. Y a partir de entonces, aun cuando seguía sirviendo en la casa de la cual salió, Onésimo ya es libre, es libre de su pecado, es libre de temor, es libre de cualquier duda que pudiera tener. Filemón, a través de este perdón, libera él mismo, libera a Onésimo de su pasado, de su pecado, y le permite llevar una vida honesta, una vida en libertad. La libertad que el Señor Jesucristo ha comprado para todos nosotros. Onésimo, entonces, no es libre cuando llega a Roma. Onésimo es libre cuando es perdonado. Amén. Y esto me hace pensar, ¿no será que nosotros todavía tenemos por ahí alguna cuestión? ¿No será que las ataduras que el Señor ha roto, ciertamente, las ataduras del pecado, las ataduras de nuestro pasado, ya están rotas? Pero sin embargo seguimos viviendo como si no lo estuvieran, como si siguieran estando firmemente atadas a nuestras manos y a nuestros pies. Seguimos actuando como personas en esclavitud, a pesar de que ya somos libres. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, es nuestro fiador por cualquier cosa que pudiéramos deber todavía, dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, un pacto nuevo, un pacto perfecto, en el que toda la cuenta ya ha sido pagada. Vamos entonces a ser realmente libres cuando podamos romper el yugo que todavía nos ata por la falta de perdón que todavía tenemos en nuestras vidas. Posiblemente necesitemos nosotros pedir perdón, o posiblemente necesitemos perdonar a alguien. A veces lo podemos hacer porque todavía sabemos dónde está la persona. A veces esa persona ya no sabemos dónde está, a lo mejor ya hasta falleció. Pero sin embargo, necesitamos cerrar ese ciclo. Tal vez todavía tenemos por ahí
el recuerdo de una situación que no hemos resuelto con un familiar, con un compañero de trabajo, con alguien con quien hicimos un negocio, a lo mejor dentro de la misma iglesia. ¿Qué es lo que todavía nos está atando? ¿Qué es aquello de lo cual a veces evitamos hablar porque nos trae recuerdos que no nos gustan, todavía nos están persiguiendo? En una de esas, y con quien tenemos todavía problemas, es con Dios mismo. A veces las cosas no nos salen bien y el primero al que le podemos echar la culpa es a Él. Es lo más fácil. A lo mejor lo hemos dicho imprudentemente y no nos hemos retractado de esos dichos. Todavía lo tenemos ahí guardadito en el corazón. Y todavía decimos, sí, Señor, yo te amo, pero sí todavía me acuerdo de aquella vez. Sí todavía tengo eso ahí clavado en algún lugar. Aquel día en que te sentiste defraudado, te sentiste traicionado, ha estado erosionando nuestra relación con Dios y tal vez también nuestra relación con otras personas. Y nuestra vida misma no tiene la calidad que debería de tener porque tenemos ese pendiente todavía ahí en algún lugar de nuestro corazón. Yo creo que es momento de dar un paso al frente. Es momento de dejar todo eso atrás y realmente vivir la libertad que Dios nos ofreció desde el primer día y que no hemos tomado. Si en este momento el Señor te está incomodando, te está haciendo así sentir como que, ay, ya empezó es porque este es el día de la libertad para ti. Dice Mateo 6:15, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Será que el perdón de nuestro Dios no ha sido todavía completado porque nosotros tenemos ahí alguna cuenta pendiente? Eso es lo que dice el Señor. Queremos ser libres y el Señor nos ofrece esa libertad. Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad es la que nos va a hacer libres? La verdad de ser discípulos de Cristo. Y el discípulo es aquel que hace lo que el maestro le pide que haga. Y el maestro que nos está diciendo que hagamos, perdonar. Vamos a hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar un momento para eso. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que traes precisamente en este día que estamos celebrando nuestra libertad, Señor. Una libertad que nuestro pueblo, nuestro país, ganó con sangre, Señor. Y la libertad que tenemos nosotros como hijos tuyos, también, Señor, ha sido ganada con sangre. Sin embargo, a veces, Señor, a veces no la podemos disfrutar en toda su plenitud porque tenemos todavía por ahí algo que nos está afectando. Tenemos algo que no nos permite, Señor, tener esta vida que tú tienes para nosotros, esta vida nueva a través de este pacto, Señor, que has hecho con nosotros. Llama, Señor, llama a nuestro espíritu, a nuestra mente, para que en este momento, Padre, podamos traer a la memoria aquella persona, aquellas personas, aquellas situaciones en las cuales quedamos encadenados. Tráelas, Señor, con toda claridad, con toda la luz, para que las podamos ver
claramente, Señor, sin distorsiones. Y ahora, Señor, delante de ti, en tu nombre, yo perdono a esa persona. Yo pido perdón a esa otra persona, a la cual ofendí, lastimé profundamente, sin disculpas. Yo perdono, yo pido perdón. En tu nombre, Señor, me declaro libre por la libertad que tú has ganado para mí. Me declaro libre de mi pasado, de mi pecado, de las ofensas que he cometido y de aquellas que se han cometido contra mí. Porque esa es tu voluntad, ese es tu deseo. Que así sea. Yo te doy gracias, Señor, porque siempre hay oportunidad para hacerlo. Pero a ti te ha gustado este día para que no se nos olvide, para que lo tengamos ahí en nuestro corazón, para que cuando querramos regresar a ese momento, podamos, Señor, recordar que esa cadena ha quedado rota. Amén. Amén. Y que podemos declarar nuestra libertad, nuestra independencia, porque se pagó por ella, con la sangre de nuestro amado Señor Jesús en la cruz. Yo te doy muchas gracias, Padre. Declaro libertad, independencia, libertad en todo sentido para todos los que se encuentran en este momento, para los que vayan a ver el video. Declaro esa libertad que solamente tú puedes dar, Señor, pero que está en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y podamos andar libres, Señor, en este mundo, y que no estemos ya más volteando a ver el pasado, sino que podamos, Señor, andar en esta novedad de vida que tú nos tienes prometida desde cuándo, y que sin embargo no hemos podido andar en ella. Te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, Señor, que no la desaprovechemos, que no regresemos a buscar las cadenas, que no nos regresemos por el pescado, por los puerros y por las cebollas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias a Dios. Y ahora andemos en libertad. Amén. Gracias a Dios.